había una incapacidad en ese momento que yo no estaba acostumbrado, con las manos totalmente negras, porque así se ponen con el sucio del carro. Luego le digo a mi papá, papi, ¿cómo me quito esto yo de las manos? Y él me dice, mira, usa esta cremita, no sé si han visto lo que es el goop. Usa esta cremita, tú pásatela en las manos y eso te va a limpiar. Él decía, pero ¿cómo una cremita me va a quitar todo este sucio que llevo horas con jabón de líquido de fregar y con una manguera y no me sale? Pues ahí yo empecé a darle a la mano ahí con el goop y se veían más sucias todavía. Y yo, no, esto no va a funcionar, esto no sirve, esto no es efectivo. Papi, ahora quítate eso con un paño. Yo empecé a quitarme eso con el paño. Cuando vine a ver, las manos estaban limpias. Así que en realidad aquella cremita hacía lo que mi papá dijo que podía hacer. Hoy vamos a ver por medio del testimonio de Lucas cómo Jesús tiene el poder y la autoridad de realizar lo que para nosotros parece imposible. Que Jesús tiene el poder y la autoridad no solo para sanar o limpiar, sino para algo mucho más profundo e importante. Él tiene el poder para perdonar pecados. Y para nosotros, mis hermanos, esto es muy buenas noticias. Así que ahora sí, acompáñenme a Lucas, capítulo 5, versículo del 12 al 26, mientras meditamos en la siguiente declaración. Jesús desea y tiene la autoridad de perdonar a los pecadores. Jesús desea y tiene la autoridad de perdonar a los pecadores. Y dice la palabra del Señor, Lucas 5, del 2 al 26. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por la purificación según lo ordenado por Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se difundió cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, estaba allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús sus pensamientos, les reprendió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosa extraordinaria. Oh Padre bueno y Padre Santo, te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque es por medio de ella que tú transformas, Señor, nuestros corazones. Te pedimos, oh Padre,
que por medio de ella tú nos convenzas de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Que seamos asombrados con tu carácter y que esto, Señor, nos lleve a vivir vidas plenas, rendidas a tus pies, oh Dios. Padre, usa a este tu siervo para que tu palabra sea expuesta y que sea el Espíritu Santo, oh Dios, el que habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para desarrollar este pasaje que tenemos aquí enfrente de nosotros, vamos a verlo en dos partes. Primero lo vamos a dividir en las dos escenas. Primero vamos a ver que Jesús manifiesta su deseo. Jesús manifiesta su deseo. Vamos a verlo del versículo 12 al 16 en la sanación del leproso. Y luego vamos a ver que Jesús no solamente manifiesta su deseo, sino que tiene la autoridad para perdonar pecados. Lo veremos del versículo 17 al 26 en el perdón y la sanación del paralítico. Así que comencemos por Jesús manifiesta su deseo, versículo del 12 al 16. Y el pasaje con la que culminó Pastor Carlos la semana pasada culmina con dos declaraciones, pero una de ellas es la declaración de Pedro, quien cayendo a los pies de Jesús luego de aquella pesca milagrosa, dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Inmediatamente ver que Jesús era un hombre de Dios, que había hecho este milagro y que se estaba revelando como aquel capaz de hacer todas estas cosas, hay una reacción en Pedro diciendo: no, yo soy un pecador, yo no merezco estar frente a Jesús. Y esta declaración es lo que prepara el ambiente para esta escena del leproso. Y es que en una de las ciudades le sale al encuentro de Jesús este leproso, y para los judíos la lepra indicaba una maldición de Dios. Veían a alguien leproso y decían: ese hombre o esa mujer ha sido maldito o maldita por Dios. Y esto viene de eventos en el Antiguo Testamento donde Dios utiliza la lepra para ejercer juicio. Lo vemos en Miriam, en número 12:18, luego de murmurar en contra de Moisés y de Dios, Dios envía una lepra en la piel de Miriam para dar a entender, ¿verdad?, para pasar juicio y que la gente supiera lo que Dios pensaba respecto a lo que ella había hecho. También lo vemos en el rey Usías, en 2 de Crónicas 16, que luego de desobedecer a Dios y entrar al templo y él mismo hacer los sacrificios en vez de los sacerdotes y deshonrar el nombre de Dios, Dios envía, a causa de su orgullo, una lepra a su cuerpo. Pero también lo vemos en el libro de Job, donde son unas de las señales de las calamidades que le está ocurriendo a Job, y las personas asociaron la lepra de Job porque éste había pecado en contra de Dios y Dios había pasado juicio sobre él. Así que podemos ver cómo este asunto de mirar la lepra como una maldición viene de años o venía de años atrás. Y con el paso de los tiempos, la condición física del leproso, donde el enfermo era desfigurado y comido por la enfermedad, esto mostraba la impureza no solamente de su propia carne, no solamente la descomposición y la muerte en su propia carne. Esto había llegado a simbolizar también una condición espiritual de esa persona. Y para nosotros podemos ver que esto es en cierta manera también una manera de ver la condición espiritual del pecado. La condición espiritual del pecador. Y el leproso, además del dolor de la enfermedad, tenía que soportar la indignidad del rechazo social, del rechazo de su familia, el ser expulsado de su hogar y de su país, teniendo que vivir aislados de todo contacto humano en una cuarentena perpetua. Así para nosotros la cuarentena de COVID fue difícil. Esto era pan de cada día para estos hombres y estas mujeres que sufrían de lepra. Aislados de todo contacto humano, esperando su muerte
muerte que podían ver en su carne todos los días, sin esperanza, ni en esta vida ni en la venidera, porque implicaba una situación igualmente espiritual. No cabe duda de que, como Pedro en su declaración, este hombre entendía su condición física de inmundicia y de muerte, pero también lo que esto podría significar con respecto a la condición de su alma. Sin embargo, en vez de decir, déjame alejarme de Jesús, no merezco estar en la presencia de Jesús, este hombre entendió algo que Pedro no había entendido todavía. Y era que Jesús tenía la capacidad, el poder, la autoridad para sanarle, para limpiar su condición, no solamente externa, sino también la de su corazón. Así que en vez de alejarse de Jesús, él reconoce y se acerca a Jesús, quien único puede cambiar sus circunstancias. Versículo 12. El leproso se acerca con humildad. Muchos de nosotros diríamos a Jesús, Jesús, sáname porque mira todo lo que yo he hecho por ti. ¿Acaso tú no puedes? Avanza, que quiero regresar a la casa. Que mi esposa está cocinando. Que me pierdo el programa. Pero este hombre reconoce, viene a Jesús no altivo, no exigiendo, sino viene con humildad. Él cae, dice, cayó sobre su rostro en tierra. Ese era el signo de humillación máxima. De hecho, en los tiempos, cuando se oraba en el templo y se oraba ante Dios, ellos se tiraban completamente al piso mostrando esa humillación de que Él es Dios. Yo, ante su presencia, esta es mi realidad. Así que sin exigencia, sino en humillación se acerca a Jesús. Luego, ahí mismo en el versículo 12 vemos que reconoce el poder y la autoridad de Jesús. No solamente vino con humildad, sino también reconoce la autoridad de Jesús llamándolo Señor. Pero también reconoce su humildad, cuando su autoridad cuando le dice, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no está haciendo una petición. Eso es lo que haríamos nosotros. Dios, sáname. Dios, haz esto en mi vida. Y no hay nada de malo orar así, pero si lo estamos haciendo, dándole orden a Dios, con la intención de darle órdenes a Dios, estamos en un gran problema. No lo estamos haciendo con humildad, no lo estamos haciendo en humillación, ni reconociendo su autoridad. Así que el leproso no está haciendo una petición, él está haciendo una declaración. Declara la autoridad de Jesús, llamándolo Señor, y segundo, que Jesús puede limpiarlo de su lepra si así Él lo desea. El leproso no desconfía del poder de Jesús, sino que se somete a la voluntad de Jesús. Él no dice si eres capaz, si en verdad eres el Hijo de Dios, como decían muchos fariseos. No, él dice, si tú quisieras hacer esto, yo sé que tú puedes sanarme. Así que él se somete a la voluntad de aquel que puede ejercer en él esta sanidad. El leproso sabe que no merece ser sanado por Jesús porque él entiende su corazón, él entiende su condición, no solamente porque la ve en su piel, sino por todo lo que hemos hablado, lo que implicaba el ser un leproso. Y este leproso y su actitud hacia Jesús es la misma actitud que debemos tener nosotros. Que al reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra lepra espiritual, no solo nos avergoncemos de nuestro pecado, sino que en humillación, reconociendo la autoridad de Jesús y su poder para perdonar, nos acerquemos a Jesús. No con exigencias, sino reconociendo que no merecemos ser limpiados. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que no merecemos ser limpiados? Que no merecemos que Dios nos dé salud. Que no nos merecemos que Dios nos saque de la situación difícil en la que estamos.
Nada de eso nosotros la merecemos. Y ese es el gran problema cuando nos acercamos a Dios. Nos acercamos pensando que merecemos todo lo que pedimos. Que merecemos todo lo que deseamos. ¿Cuál es el dicho favorito? No es justo. No es eso lo que decimos. No es justo que esto me pase. No es justo. ¿Tú sabes lo que merecemos a causa de nuestro pecado? Lo que merecemos es muerte. Todo lo demás lo recibimos por gracia. Así que debemos de imitar y acercarnos a Jesús no con exigencia, sino reconociendo que no merecemos ser limpiados y que todo lo que recibimos de Él lo recibimos por gracia, y esto incluye nuestro perdón y nuestra salvación. Pero qué hermoso es cuando nuestro deseo se encuentra con los deseos de Dios. ¿Usted sabe que Dios pone deseo en nosotros para que se encuentren con sus deseos? Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por medio de la redención, por medio de su Espíritu Santo, Él transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestros corazones y transforma lo que deseamos hacer. Es por eso que Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre os será hecho. ¿Por qué? Porque el creyente, el discípulo de Jesús, comienza a desear lo que Jesús desea. Y cuando lo pide en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Jesús desea, es cumplido. En el versículo 13 vemos que Jesús entonces extiende su mano y lo toca. Y esto es impresionante, mis hermanos, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí podemos ver el Evangelio. Porque aún en nuestra condición de leprosos espirituales, quienes moríamos en vida a causa de nuestra inmundicia de corazón, Dios extendió su mano en la forma de Cristo para limpiar y perdonar nuestros pecados. En lugar de empujarnos y alejarnos de Él, alejarnos de su santidad, nos tocó y nos limpió. Nos toca y nos limpia. Te puede tocar y te puede limpiar. Versículo 13. Seguimos ahí. Jesús dice, quiero, sé limpio. Jesús desea limpiar a este hombre. Jesús desea perdonar sus pecados. De eso es lo que se trata su misión. Esta es la manera en que Dios obra la salvación en nosotros. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es el deseo de Cristo limpiarnos, porque es el deseo del Padre hacerlo. Cuando Jesús ve la fe de este leproso, acercarse a Jesús y reconocer su autoridad y someterse a su voluntad de que si Jesús quería limpiarlo, podía, Él dice, sí quiero. ¿Por qué? Porque Dios quería perdonarlo. Porque Dios quería limpiarlo. Y aquí está Jesús mostrando su deseo de hacer la voluntad del Padre, limpiando y perdonando a los pecadores. Así que por medio de esta sección podemos ver que Jesús ha manifestado su deseo de limpiarnos y que desde nuestra limpieza espiritual comencemos a disfrutar de los beneficios de nuestra salvación, uniéndonos a la familia de la fe, que es la iglesia local. Y de esta manera podamos dar testimonio de nuestra limpieza de corazón por parte de Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 14. Jesús nos dice, ya te sanaste, qué bueno, sigue tu camino, vete a tu casa. Sino que Jesús envía al leproso al templo para cumplir el ritual de la purificación. ¿Y de qué significa eso? Bueno, el que era limpiado de su lepra es enviado al templo a dar testimonio y de esta manera ser incorporado a la vida de adoración del pueblo de Dios.
dando testimonio de que se ha alejado de toda impureza, que ya no hay inmundicia en él y que puede adorar junto al pueblo de Dios. Y qué bueno que podamos hablarle de Cristo a la gente en la calle, y qué bueno que podamos profundizar, qué bueno ver a la gente siendo convertida, pero si no la unimos a la iglesia local, estamos dejándolo solo a su suerte allá en la calle. El propósito de Dios salvar es unir a los suyos en la comunidad de fe para que sigan madurando, creciendo y mostrando la limpieza que Dios ha hecho en ellos. Es ahí donde se afirma todo eso y caminamos en unidad. Así que mis hermanos, yo me acuerdo de esas campañas, 3,000, 5,000 personas convertidas, pero las iglesias seguían igual de vacías. ¿Qué pasó aquí? O sea, si la salvación no pone en mí el deseo de unirme a la familia de la fe, algo pasó en ese proceso. Tal vez creí otra cosa, me convertí a otra cosa, pero no a Cristo. Porque el deseo de Cristo es sanarnos para unirnos a la comunidad de fe. Y todo este evento hizo que la fama de Jesús creciera como Jesús el sanador, que se difundiera por toda la región. Pero la verdad es que Jesús es mucho más que un sanador. Jesús no vino a mostrarse al mundo como el sanador de enfermedades físicas, sino como el salvador y el sanador de nuestra alma. Es por esto que Jesús se apartaba de la multitud. Decía, mucha gente buscaba para sanarlo, pero él se iba a solas. ¿Se acuerda aquel día en la casa de Pedro? Maestro, los enfermos están aquí, te buscan. No, me es necesario ir a otro lugar a predicar el evangelio. Porque más que sanador, Jesús es salvador. Por lo tanto, él buscaba ese tiempo con el Señor para profundizar en la verdad de Dios, para llenarse de la revelación de Dios y enfocar su mirada en la misión que Dios le había dado. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Lucas ubica a Jesús en Galilea, en el versículo 17, enseñando, que era parte principal de su ministerio, porque él vino a revelarnos a Dios, a revelarnos la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único que convence y salva a los pecadores. Sanar a alguien no iba a convencerlos de pecado. La palabra de Dios y las buenas noticias de que Dios desea perdonar y tiene la autoridad de perdonar pecados es lo que iba a llevar a la gente al arrepentimiento. Los milagros hacían que la gente pudiese afirmar que lo que él predicaba era verdad. Que la autoridad con la que él predicaba, enseñaba, no era propia, sino que era de Dios. Así que los milagros servían de señal para afirmar el mensaje, para que la gente entonces, escuchando el mensaje, creyera en el mensaje. Vemos el versículo 18 al 19 que Lucas nos presenta la imagen que ha cautivado nuestras mentes desde que escuchamos esta historia por primera vez. Yo me acuerdo en mi escuela dominical escuchando esta historia muchas veces. Me imaginaba un grupo de hombres con chip y hammer rompiendo el techo y bajando a la persona frente al púlpito, ¿verdad? Y cada vez que contaban la historia o predicaban de ella o hacíamos un estudio, venía a nuestra mente la misma escena una y otra vez. Y tenemos un paralítico que, a diferencia del leproso, porque el leproso sí pudo ir y correr a Jesús, pero este paralítico no tenía muchas opciones. Él no puede venir a Jesús. Este hombre tiene la fe de que Jesús puede sanarlo, de que Jesús puede interceder por él, pero está incapacitado por su condición. Es por esto que necesita la asistencia de otros que le ayuden a acercarse a Jesús.
El lugar estaba tan lleno que sus amigos tuvieron que romper el tejado para bajarlo y ponerlo frente a aquel que único podía obrar vida y sanidad en este paralítico. Y aquí podríamos detenernos y hablar de los amigos y ponerles nombre y pensar en qué buenos amigos eran, pero Lucas no nos da espacio para ello. Lucas no quiere quedarse en los amigos. Lucas lo que quiere es seguir y los amigos lo llevaron, rompieron el techo y Jesús rápido nos lleva ahí a lo que Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque el protagonista de esta historia no son los amigos. ¿Que podemos aprender algo de los amigos? Seguro que sí. Muchas cosas. Pero el mismo autor no quiere detenerse ahí. Él nos quiere llevar a aquel que tenemos que poner nuestra mirada. Versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está haciendo Lucas aquí? Él nos está apuntando al elemento esencial a través del cual Dios opera la salvación en aquellos a los que Él llama. Y es la fe. Recordemos que la fe, mis hermanos, es un regalo de Dios para los que Él salva. Y eso no me lo he inventado yo, eso está en Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y lo que estamos viendo aquí es que cuando Jesús ve la fe en estos hombres, de inmediato sabe que esta fe que ellos están mostrando no viene de ellos mismos. Jesús ve a estos hombres rompiendo aquel techo, bajando a aquel hombre, mirando a Jesús con desesperación, deseando acercarse a Él para ser salvados o para ser sanados. Jesús dice: esta fe no es común. Esto no es normal, esto no puede venir de ellos. Y Jesús sabía que esa fe venía de su Padre. Y vimos con el leproso que el deseo de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, el deseo del Padre es sanar y salvar a los pecadores. Es importante señalar que Jesús dice al ver la fe de ellos. Cuando Jesús dice a ver la fe de ellos, no está hablando únicamente de los amigos. Y claro está, no está hablando únicamente del paralítico porque está en plural. Y Jesús está hablando de la fe de los amigos y del paralítico. ¿Y por qué hacemos este señalamiento? Porque la fe de los amigos no era suficiente ni podía salvar al paralítico. De la misma manera que nuestra fe y nuestra confianza en Dios no puede salvar a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Yo no puedo creer por ellos. Los amigos no podían creer por el paralítico. Y cuando Jesús dice al ver la fe de ellos, se estaba refiriendo a la fe que tenían los amigos, pero también aquella fe que tenía el paralítico, que para dejarse bajar por aquel techo con una soguita, hay que tener fe, ¿verdad que sí? Hay que confiar realmente en aquellos muchachos. Yo hubiese dicho: no, fíjate de eso es mucho trabajo, llévame a casa, ya después buscamos la manera de acercarnos. No. Estos hombres tenían fe y querían llegar a aquel que podía transformar sus circunstancias. Hermanos, pero aún así, sería importante decir que nuestra fe, aunque nosotros no podemos creer por nuestros amigos, por nuestros vecinos y nuestra familia, nuestra fe puede ser de testimonio para otros en los que Dios quiere perdonar. Gente que Dios esté llamando su atención, al ver cómo vivimos nuestra fe, ellos pueden abrirse y comenzar a hacer preguntas. A nosotros compartir la palabra de Dios con ellos y decirles lo que creemos, ellos pueden comenzar y a preguntar más y a informarse más de lo que es el Evangelio. Y Dios, puede estar seguro que Dios nos invita a compartirle de nuestra fe a otros, porque de esta manera nosotros
ayudamos en su búsqueda de Dios, caminamos con ellos en medio de sus dudas y caminamos con ellos en medio de sus obstáculos. Porque hay mucha gente allá afuera que sí le encantaría acercarse a Dios, pero no saben cómo. O no pueden desplazarse a escuchar en un estudio bíblico. Y siempre hay oportunidad en esos lugares donde nosotros podemos llevarle el Evangelio para que ellos puedan seguir creciendo y madurando en su fe en Cristo. Así que miremos a nuestro alrededor, miremos en nuestras calles, miremos en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en la escuela, entre nuestros amigos. Hay personas que necesitan escuchar y ser animadas para acercarse a Dios. Y si eres creyente, Dios te invita a ser parte de su obra de perdón y salvación en el mundo, porque Él decidió salvar por medio de la predicación del Evangelio. Dios ha decidido salvar por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? A mí no me pregunte eso. ¿Por qué me escoge a mí para proclamar el Evangelio un amigo? Yo no sé. 1000 veces podría escoger a alguien mucho mejor. Podría enviar un ángel. El ángel lo puede comunicar mejor que yo. Pero nos ha escogido a nosotros para que compartamos y proclamemos el Evangelio. Por lo tanto, seamos diligentes en eso a lo que Él nos llama y nos ha invitado. Pero regresando a nuestro pasaje, perdonen el detour. Pero volviendo a nuestro pasaje, vemos que Jesús no dice, tu parálisis sea sanada, sino que dice, tus pecados te son perdonados. Y muchos de nosotros nos hubiésemos decepcionado en escuchar a Jesús decir, tus pecados son perdonados. ¿Sí? ¿Y mis pies qué? Olvídate de mis pecados, yo me quiero parar de aquí. Y es que en ocasiones estamos tan enfocados en lo físico. Estamos tan enfocados en el aquí y ahora, en el mundo terrenal, en la comodidad, en la salud, en los bienes, en el pasarla bien, en el estar tranquilo, que no estamos satisfechos con recibir lo que en realidad necesitamos, que es el perdón y el pecado de nuestro Dios, que es la vida eterna. Pero Dios nos dice, te perdono, sí. ¿Y qué más? ¿Cómo que qué más? Él nos perdona nuestros pecados. Las personas que no están satisfechas con el perdón de sus pecados solo buscan a Jesús por los beneficios terrenales, sin entender que lo que necesitamos son los beneficios eternos de una vida en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros venimos a buscar a Cristo. Olvídate de los millones. Olvídate de la guagua último modelo. Olvídate de la casa. De que se borre la deuda. De que la cuenta de banco crezca. De que la enfermedad desaparezca de mi cuerpo. Olvídate de eso. Tenemos que aprender a estar satisfechos con que nuestra alma es limpiada y salvada por Cristo y que toda esa abundancia la tendremos en el reino celestial. Y no es si la tendremos, es que se nos es prometida. La herencia de Cristo se nos es prometida a nosotros. Esas riquezas son nuestras en Cristo Jesús. Así que si Dios no paraba, mucha gente pensaba, ¿verdad? Que si Dios no paraba a este hombre de la camilla, esto iba a quitar méritos. Que esto podría dañar el carácter de Dios. Tus pedazos son perdonados, pero hay que sanarlos. ¿Y qué pasó? No lo puedes sanar. Pero detrás de todo esto Jesús tenía una intención y era revelarnos que Él es Dios y que Él tiene la autoridad de sanar tanto el cuerpo como el alma. Por lo tanto, cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, que Jesús está ejerciendo la salvación o el perdón allí no para crear algo más, sino como parte de lo que Él quería enseñar,
porque él deseaba sanar a este hombre, porque era la voluntad de Dios sanar a este hombre. Pero Jesús también tenía la intención de revelarnos que Él es Dios y que tiene esa autoridad. Y los fariseos comenzaron a murmurar entre ellos, y una pregunta que los acusa, Jesús hace una pregunta que los acusa a ellos como incrédulos, como necios. Y les dice, ¿quién puede perdonar? Los fariseos hacen esta pregunta de incredulidad y de necedad. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Mis hermanos, y estas son las cosas que a mí me impresionan, porque ellos están haciendo una pregunta que les da la respuesta. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Jesús está perdonando pecados. ¿Quién es Jesús? Dios. Pero es precisamente esta pregunta la que los debe llevar a esa conclusión lógica de que Jesús es Dios y tiene toda la autoridad de perdonar pecados. Pero de la misma manera que la fe permitió que el paralítico y sus amigos vieran en Jesús al enviado de Dios para interceder por ellos, la incredulidad de estos fariseos no le permitían ver precisamente esa misma verdad. Cuando el Antiguo Testamento se refiere al pecado, constantemente señala a Dios como aquel que concede el perdón y la limpieza del arrepentido. Así que en cierta manera su teología no estaba tan mal. Es verdad, Dios es el único que puede perdonar pecados. Isaías 44:22. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Así que su teología no estaba tan errada. Sin embargo, esta no había sido iluminada por la verdad del Evangelio, por lo que no podían ver a Jesús por quien realmente Él es. Y a veces tenemos mucha teología y tenemos mucha información, pero si esta no es procesada, como decíamos esta mañana, si esta no es pensada y digerida por medio del Espíritu Santo para que transforme nuestra vida y nuestro corazón, se queda en pura información. Tengamos cuidado de hacer teología como ejercicio mental que no es transformada por la verdad del Evangelio, porque eso nos hará legalistas y necios como los fariseos. Que Dios ilumine nuestras vidas con su Evangelio para que podamos entender realmente lo que Él nos está revelando en su palabra. Versículo 22 dice que conociendo Jesús sus pensamientos, una vez más, solo Dios conoce los pensamientos del hombre. Y aquí Jesús está mostrando este atributo. Él sabía lo que estaban pensando. Versículo 23. Jesús les dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y la verdad es que decir tus pecados son perdonados es lo más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo decir tus pecados son perdonados, pero nadie puede ver si hubo perdón o no dentro de esa vida. Ninguno de los espectadores podrían corroborar lo que había ocurrido en el corazón del paralítico. Por lo tanto, decir tu pecado perdonado es muy fácil. Ahora, decir levántate y anda a un paralítico que nunca ha caminado, ya estamos hablando de otra cosa. Esto es algo diferente. Porque si fuera un falso profeta, y Jesús diría, levántate y anda, y este hombre no caminaría, quedaría en evidencia que no viene de Dios. Porque un falso profeta no puede levantar un paralítico. Por lo tanto, Jesús hace esta pregunta para que ellos pongan su atención en lo que Él va a hacer. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? Y ellos en su mente van a estar, levántate y anda a ver si realmente puedes. Versículo 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Y Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, que es un término utilizado en las visiones apocalípticas de Daniel para referirse al Mesías, al Salvador del mundo, al enviado de Dios. Es donde primero Lucas va a utilizar este término, lo usa unas 27 veces, creo que son, a través de todo el Evangelio. Pero aquí es donde primero se utiliza. Y Jesús, como el Hijo del Hombre, había mandado al paralítico que se levantara, que tomara su camilla y se fuese a su casa. ¿Y qué usted cree lo que pasó? Y a demostrar que no fue un falso maestro, Él es el Hijo del Hombre. Ante la vista de todos los espectadores, aquel hombre se levantó inmediatamente, comenzó a caminar, llevando el objetivo mismo en que había sido llevado allí. Y fue a glorificar el nombre de Dios. Por medio de este asombroso milagro, Jesús había demostrado que estaba revestido de la autoridad y la majestad de Dios. Le demostró allí a ellos mismos que es más difícil. Levántate y anda. Yo tengo la autoridad para hacer eso. Y si tengo la autoridad para levantar a un paralítico, ¿qué quería decir eso? Que tenía la autoridad para perdonar los pecados. Y Jesús no dijo, pues en el nombre de mi Padre, en el nombre del Espíritu de Dios. Él dio una instrucción que venía de su propia autoridad. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, levántate y anda. Porque Jesús tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. Versículo 26. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Mi hermano, podemos ver que este es el fin de la sanidad y de la salvación de Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que más personas adoren. Decía un misionero, allí donde el nombre de Dios no es adorado, allí hay que ir con la palabra de Dios. Porque cuando la gente es salvada, cuando es perdonada de sus pecados, hay adoración a nuestro gran Dios y Salvador. Así que, ¿qué podemos concluir con esta narrativa? Y con esto cerramos. Tal y como estábamos presentando nuestro argumento principal, Jesús es Dios y como Dios, Él tiene la autoridad para sanar y perdonar pecados y estas son buenas noticias para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Número uno, porque podemos confiar en que Dios desea limpiarnos. Es el deseo de Dios ejercer el perdón y la limpieza de nuestras almas. A Dios no le cuesta ni le pesa el acercarse a nosotros para perdonar y sanarnos. Porque si así fuese, no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para que nuestros pecados fuesen perdonados, a tomar el lugar de nosotros los pecadores rebeldes, para darnos la justicia de su Hijo, para que pudiésemos ser adoptados y ahora ser hijos de Dios. Así que esto queda más que claro que Dios desea limpiarnos cuando miramos la cruz del Calvario. Por lo tanto, acércate con humildad, reconociendo el señorío de Dios y su autoridad tal y como la hizo aquel leproso. Reconoce la necesidad que tienes de Él cada día y descansa en su voluntad perfecta, sabiendo que Él va a obrar la santificación en tu vida, porque Él lo prometió. Él tiene la autoridad para salvarnos y tiene la autoridad para santificarnos. Y desea hacerlo, por eso Él nos da esa promesa. Así que Jesús quiere y está cerca para continuar obrando esta salvación, esta santificación en nosotros. Número 2, nuestra salvación está segura en Cristo, porque Él ejerció su autoridad divina para llevarla a cabo en nosotros. Es por eso que no tenemos por qué temer. No tenemos que preocuparnos de que si la salvación fue efectiva o no.
El leproso no se preguntó, ¿será que se me fue la lepra para siempre o me volverá en 2 semanas? El paralítico no se paró y dijo, ¿será que en 3 semanas volveré a la camilla o no? No tenemos que preocuparnos de que si la salvación fue efectiva o segura. Lo es porque Él es Dios, porque Él deseó hacerlo y porque Él tiene la autoridad, no solamente de llevarla a cabo, sino de completar la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Jesús es Dios y porque Él es Dios, Él es suficiente. En su resurrección Él ha dejado demostrado que tiene el poder sobre la muerte y que nos garantiza la vida que le prometió a aquellos a los que Él salva. Él no dijo sí, Él lo garantizó, que nos levantará en el día de Cristo. Por lo tanto, glorifiquemos su nombre por lo bueno que ha sido con nosotros. Glorifica a Dios con tu vida. Que ese milagro de sanidad de tu corazón, de esa parálisis, de ese corazón de piedra que ahora bombea para vida, que otros puedan ver y glorificar a Dios por medio de ello. Que proclamemos su palabra, que glorifiquemos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestro amor los unos por los otros. Y que esto lleve a otros a glorificar a Dios de igual manera. Pero si hay alguien aquí que aún no ha rendido su vida a Cristo, si hay alguien aquí que aún no ha corrido a los pies de Jesús a reconocer su pecado y a poner su fe en Él, te recuerdo que no hay nada en tu vida que impida a Dios ejercer el perdón y la salvación. No hay nada en tu vida que impida a Dios ejercer el perdón y la salvación en ti. Porque Dios desea y tiene la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, reconoce tu lepra espiritual y ven en humildad a Cristo, pues es su deseo el limpiarte y perdonarte. Pero esto no es algo que el Señor desea, sino que tiene todo el poder y la autoridad para llevarlo a cabo. Esto traerá satisfacción a tu vida y seguridad sin importar las circunstancias en las que te encuentres, pues ya no serás enemigo, sino hijo de Dios, perdonado y limpiado para glorificar su nombre y vivir con Él en la eternidad. Ya sabes, ya has escuchado cuál es el deseo de Dios. Si Él ha puesto en ti este deseo, te invito a que te arrepientas y pongas tu fe en aquel que tiene la autoridad de decirte tus pecados te son perdonados. Pues recuerda que Jesús desea y tiene la autoridad de perdonar a los pecadores. Padre bueno y Padre Santo, gracias a Dios por tu palabra, gracias porque nos recuerda esta gran verdad. Nos recuerda que eres un Dios que no está distante, sino que se ha acercado, porque deseas tú, oh Dios, el limpiar y perdonarnos. Ayúdanos, Padre, a confiar en tu palabra. Ayúdanos a confiar en estas declaraciones de Jesús. Sí deseo, y tus pecados te son perdonados. Padre, que con esas declaraciones nuestros corazones y nuestra fe se afirmen, oh Dios, sabiendo que Jesús, teniendo la autoridad para hacerlo, lo garantiza y lo cumplirá, tal y como prometió levantarse al tercer día de la tumba y mostrarnos que Él tenía el poder de la vida, que asimismo podamos confiar que en el día de su regreso seremos tomados y viviremos en la eternidad junto a Él. Padre, si has puesto en el corazón a alguien esta mañana a arrepentirse de sus pecados, oh Dios, que no se vaya de este lugar sin que podamos hablar y guiarlo en sus pensamientos y ponerle palabras y sentido a lo que está pasando en su vida. Para que por medio de la fe y el arrepentimiento también pueda experimentar el hermoso perdón y la salvación que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús. Amén.